Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a una semana más de nuestro jueves de Romanos, este estudio que ya desde hace varios años tenemos en vivo, cada jueves a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, y una vez más, al igual que la semana pasada, a diferencia de las últimas transmisiones, estamos entrando directo sin esta cuenta regresiva de 5 minutos que estamos poniendo, que habíamos estado teniendo las últimas semanas, ¿verdad? Este counter de 5 minutos para atrás que lanzamos siempre a las 7:55 nos ayuda a estar bien conectados a tiempo, pero les decía la semana pasada que había olvidado todas las cosas para transmisión en el colegio Daniel, desde donde transmitimos hace 2 semanas, y hoy pensaba transmitir desde ahí, entonces hoy lo dejé a propósito ahí, y otra vez, pues no fue así. Les cuento así mientras se van conectando los demás. Esta semana mi esposa, mi hija estuvieron enfermas. Yo había estado festejando a diestra y a siniestra que a mí no me había tocado, ¿verdad? Ahora sí que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a tu lado 10,000 más a ti no llegará. Y justamente hace ratito empecé a sentir como una ligera molestia en la garganta. Yo me conozco muy bien y sé que en ese momento, si no empiezo a atender y no me cuido, empeoro. Entonces decidí quedarme en casa. El clima en Toluca es esquizofrénico, no es bipolar, es que esquizofrénico, sales y está en la mañana helado y luego al mediodía estás sudando porque está el rayo del sol pero con el aire helado y luego en la tarde graniza, vuelve a salir el sol, en fin, es una locura. Entonces, pues bueno, decidí mejor quedarme aquí, no exponerme a cambios innecesarios. Y por eso estamos transmitiendo aquí como lo hacía Elías antes de pasar el manto a Eliseo, de una forma bien rural, con el teléfono a la antigüita, pero sirve, que es lo importante. Así que bienvenidos donde quiera que estén. Probablemente el tema de hoy sea un poco más corto que las otras ocasiones, depende cómo vaya sintiendo el tema de mi garganta. Quiero cuidarme para tratar de estar bien el fin de semana. Y en las 2 reuniones dominicales donde me tocará compartir nuevamente en Toluca la segunda parte del tema que iniciamos hace 8 días, que si no lo vieron se lo recomiendo muchísimo. Pongan este triple casco porque los catorrazos estuvieron durísimos, y se llamó discípulo o chusma con signos de interrogación, o discípulo o multitud, donde veíamos el domingo que el hecho de ir a la iglesia, alabar a Dios, seguirlo, reconocerle aparentemente como rey, pues no es necesariamente muestra de que soy realmente un discípulo. Estuvo bastante interesante y viene el domingo en el segundo y tercer servicio la tercera parte que se los recomiendo mucho. Y bueno, vamos a orar. La verdad es que en otra ocasión les hubiera cancelado el día de hoy, pero hemos tenido ya varios jueves que entre que vinieron vacaciones, el arranque del colegio y luego tuve recuerdo una salida cuando habíamos ya reanudado Romanos, y varias cosas que no hemos podido ser tan constantes, así que por eso mejor dije, como sea, ¿verdad? Pero vamos a conectarnos, como dice el meme por ahí, haiga sido como haiga sido, ¿no? Yo sé que no se dice haiga, por eso digo que es el meme. Ahí en tu lugar, excepto si vienes manejando, dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta noche porque estamos aquí con bien, conectados, separados, Señor, en cuerpo, pero unidos en espíritu, pidiendo unánimes tu dirección y la guía, Señor, de tu Espíritu Santo para que esta palabra pueda bendecir nuestras vidas. Quita todo estorbo del medio, toda barrera, toda distracción, y que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, y que este mensaje nos pueda edificar. Te pedimos que así sea hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a Romanos capítulo 12, donde nos quedamos la semana pasada. Terminamos el versículo 1 que dice así: que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y vimos pues los 2 enfoques o las 2 aplicaciones prácticas de este pasaje, y sobre todo meditamos en esto último, ¿verdad? ¿Qué significa que es nuestro culto racional? Y de ahí nacieron 3 mensajes que fueron primera y segunda parte, que lo titulamos Adoración Lógica, también bastante interesante, y se llamó así porque culto racional en griego es lo que significa. Culto racional es la apeios lógicos, que es adoración lógica, donde aprendimos número 1 que obedecer a Dios
y vivir una vida de acuerdo a su palabra es la mejor decisión que podemos tomar. Y número 2, que vivir una vida donde la alabamos con nuestras palabras, pero donde nuestros hechos no van ad hoc, pues es una adoración no lógica, es ilógica, es irracional. Y aquí comenzamos a hilar con el versículo 2 desde la semana pasada, que les recomiendo que escuchen este mensaje que está aquí en la página de un servidor. Y dice, los voy a leer primero como está tal cual, en la versión que yo tengo, que es la Reina Valera 1960. Hay algunas versiones que tienen un lenguaje un poco más moderno, más actual, menos rebuscado. De todas ellas yo les he recomendado que si utilizan alguna, utilicen la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, pero que siempre tengamos una Reina Valera para que nosotros cuando estudiemos a fondo, como es el caso, podamos pues ver una traducción más apegada al original, y sobre todo que las herramientas de estudio como el Strong's que muchos utilizan pues están basados en la Reina Valera, que por cierto creo que nunca les he enseñado cómo usar el Strong's. Estaría interesante. Se lo he enseñado a grupos de amigos y discípulos en corto, pero nunca hemos hecho una transmisión. Entonces estoy pensando que voy a armar un jueves un Zoom. Si lo quieren ir adquiriendo, es la concordancia Strong's. Es así de gruesa, es un libro rojo que te sirve como arma blanca porque le pegas a alguien y sí lo descalabras. Y con ese puedes ver el significado de las palabras en su idioma original, hebreo y arameo Antiguo Testamento, y el griego Nuevo Testamento, y otras cosas más que puedes tú hacer. Recordé que sí tuve un Zoom algún día con algunos hermanos, pero nunca lo hemos hecho así como público. Entonces estaría interesante, y si a alguno le interesa, ¿verdad? Ahí coméntenlo y pronto lo haremos. Pero bueno, regresando, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a partir de aquí para ver la primera parte de un tema que hemos titulado, como ya lo vieron, viviendo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es de mis versículos favoritos por muchas cosas, y vamos a ir viendo por partes. Hoy quiero enfocarme en cómo es la voluntad de Dios. Quiero adelantarte un poquito de lo que dice el primer párrafo, pero lo voy a dejar para el siguiente estudio, en la segunda parte, el meditar un poco más a fondo. Primero quiero que veamos cómo es, para que nos emocionemos con ella y digamos, ok, yo la quiero vivir, yo la quiero experimentar. Entonces, bueno, tengo que cumplir o tengo que vivir lo primero que viene en este versículo. No os conforméis. Conformar es tomar la forma de, en el original, y siglo se refiere al mundo que nos rodea. O sea que este es un pasaje contemporáneo, lo cual quiere decir que se aplica en el mundo moderno en el cual vivimos, o en el tiempo de los discípulos. Para ellos el siglo era el mundo en el cual ellos vivían, porque alguien puede decir, no, pues esto se escribió hace 2000 años, ¿cómo me voy a conformar al siglo de hace 2000 años? Pero siglo se utiliza en el griego para hablar de eso, de mundo en el sentido de la influencia del mundo que nos rodea. Entonces básicamente lo que está diciendo es que no tomemos la forma del mundo, que no nos dejemos influenciar, perdón, por la corriente de este mundo, que no nos volvamos como todos, que no hablemos como todos, que no pensemos como todos, sino que seamos transformados, que es la palabra metanoia, justamente de donde viene la palabra arrepentimiento. Perdón, es metanoeo, y arrepentimiento es metanoia, y es cambio de mente. O sea, lo que está diciendo es que nos arrepintamos, pero el arrepentimiento no es llorar y tirarme al piso de rodillas. El arrepentimiento es cuando yo cambio mi forma de pensar. El arrepentimiento comienza primero en mi mente y después se ve reflejado en mis acciones. Hay gente que lo intenta al revés, quiere cambiar su conducta sin tener una convicción. Entonces es como que tú metes a un preso a un reclusorio, pero nunca reformaste su entendimiento, nunca creaste en él conciencia, convicción, y no está delinquiendo únicamente porque no puede, pero en cuanto salga va a hacer todo lo que le prohibiste hacer. Yo siempre he aconsejado a los padres de familia que busquemos crear en nuestros jóvenes convicciones, más que imponerles algo. Está bien, son nuestros hijos, tienen que obedecer,
pero ¿de qué sirve que obedezcan por imposición si cuando se gradúan de la universidad y ya a los 20 y tantos años comienzan a trabajar, se independizan, tienen su propia casa, hacen su propia vida y nunca hubo en ellos una convicción? Lo que va a pasar es que van a hacer todos los desastres que no pudieron hacer en toda su juventud y adolescencia, porque quizá no los hicieron no porque no quisieran, sino porque no podían. Pero en cuanto salen del reclusorio, de su casa, entonces pues su vida se pierde totalmente. Entonces vienen padres llorando y pidiendo consejo, etcétera, etcétera, y pues es porque nunca entendieron esto. Hay algunos libros que recomiendo mucho, uno de Josh McDowell que se llama Convicciones más que creencias, que habla justamente de que tenemos que crear convicciones en nuestras generaciones más que una simple creencia. Y hay uno que el autor, no sé si es Ted Tripp, que se llama Cómo pastorear el corazón de tus hijos, que habla justamente de más allá de la acción física visible, ver qué es lo que está motivando esa acción para poder tratar con el problema de raíz y no solamente a nivel superficial. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que esta transformación tiene que venir por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Fíjate cómo se hila al capítulo 1, donde aprendimos que tenemos que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, que se refiere a muchas acciones que en obediencia yo voy a llevar a cabo, que a mi carne a veces no le va a gustar, que va a ser tan doloroso para la carne, que se describe como presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, y justamente, ¿verdad? Después dice, no se conformen a este siglo. ¿Cómo voy a lograr yo cumplir con el versículo 1 entendiendo el versículo 2? ¿Cómo dejar de ser como todos y ser distinto siendo transformado por medio de la renovación de mi entendimiento? Cuando cambio mi forma de pensar. Si yo no cambio mi forma de pensar, es una bomba de tiempo para que vuelva a ser exactamente lo que hacía antes. Hay muchos cristianos, y digo entre comillas cristianos porque son lo que se conoce como cristiano profesante, ¿verdad? Son parte de la congregación, pero que como el domingo lo veíamos, pues nunca fueron transformados, nunca hubo una relación con Dios, vivieron un cristianismo superficial a nivel llanura, escuchando mensajes simplemente, no se metieron a fondo, su mente nunca fue cambiada. Y en cuanto vino una crisis o una pandemia, una enfermedad, una tragedia, algo que no entendieron, pues se apartaron completamente de la fe y apostataron. Dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces hay personas dentro de la familia de la fe que conviven con la familia de la fe, pero que no son realmente parte de la familia. Suena muy fuerte esto, tú y yo no somos Dios para decir tú sí, tú no, pero Dios conoce el corazón de cada quien y más nos vale a todos, mejor cerciorarnos de que sí lo seamos, pero esto no va a ocurrir en nuestras fuerzas por el simple hecho de tomar una decisión. Es importante decir voy a cambiar, pero si no cambia mi forma de pensar, pues esto no va a suceder. Entonces, si yo no entiendo algo, es mejor que pregunte, oye, ¿por qué la Biblia dice esto? No entiendo cuál es el propósito de Dios detrás de esto y acércate a alguien con quien puedas abrir tu corazón de esa manera y que se genere en ti una convicción. Ahora, un error que a veces se comete en el liderazgo es el de satanizar a la gente que tiene dudas, que hace preguntas, que no tiene esa convicción, los tachamos de incrédulos, de falta de fe, pero yo recuerdo que aún Jesús, cuando Juan Bautista le envió preguntar si era el Mesías, le dio respuesta, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que hacerle saber a la gente que nos rodea, que está bajo nuestra autoridad, tus hijos, tus discípulos, etcétera, pues que mejor que pregunten a que se queden con la duda y que simplemente actúen como zombies por imposición, pero sin haber una convicción. Entonces hay una delgada línea, ¿verdad? Porque si alguien no lo entiende puede irse al extremo de querer vivir sin reglas, vivir un cristianismo lleno de libertinaje, lo cual está de moda hoy en día, pero también el otro extremo pues es vivir una vida de legalismo, donde en tus propias fuerzas, sin haber sido renovado, intentas hacer la voluntad de Dios, y esto no se va a poder. Y hasta que yo cumplo con estas dos cosas, cuando dejo de ser como todos y dejo de conformarme a este siglo y comienzo a ser renovado, cambiando mi forma de pensar a través de mi contacto con la palabra de Dios, por supuesto, porque Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Dice Proverbios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es a través de meditar su palabra
que conoceremos la verdad, Juan 8, 31 y 32, y la verdad nos hará libres. Y una y otra vez, siempre que vemos en la Biblia cuál es la parte de, cuál es la parte del proceso que nos lleva a ese resultado final, pues es a través de nuestro contacto con la palabra, ¿verdad? Pero si yo oigo la palabra y como te decía, de algo no tengo pleno entendimiento, mejor preguntar. Y es en ese momento cuando voy, no dice a escuchar ni a declarar, sino a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Está muy de moda que la gente dice, declaro y establezco y recibo y decreto y arrebato. Yo prefiero comprobar en vez de solamente hablar. Es tristísimo porque cada domingo la gente anda decretando cosas que nunca vive, anda declarando cosas que no experimenta, anda arrebatando cosas que nunca obtiene, porque estos términos no existen en la Biblia. En la Biblia no habla de arrebatar la voluntad, de decretarla o de declararla. La Biblia habla de comprobarla. Y para comprobarla lo que yo necesito es dejar de ser como todos y cambiar mi forma de pensar. Pues con todo respeto, mi hermano, por más que tú decretes, declares y establezcas y etcétera, etcétera, básicamente el significado es este. Si tú no te arrepientes, porque esto es renovar tu entendimiento, si tú no cambias tu forma de pensar, no vas a comprobar la voluntad de Dios. Entonces la gente está frustrada porque piensa que a lo mejor no es que Dios no me ama o me abandonó, se decepcionó de mí o no he orado con fe. Y entonces empezamos a caer en todas estas doctrinas llenas de herejías, pensando, ¿verdad? Porque lo dicen con convicción y gritando, etcétera, etcétera. Y se ve así como muy espiritual y muy rimbombante, que si hago todo esto voy a cambiar mi vida y vivir la voluntad de Dios. Pero pues no es lo que la Biblia dice. Entonces, sin tanto pancho, sin tanto argüende, no sé si se entiende el término en otros países, sin tanto rollo, simplemente dejando de ser como todos y empezando a alinear tu vida a la palabra de Dios, cambiando tu entendimiento, cambiando todas estas conexiones cerebrales, todas estas ideas que tenemos, hábitos, etcétera, etcétera, cambiándolos ahora por formas de conducta de acuerdo a la palabra de Dios, es que voy a empezar a vivir la voluntad de Dios. Entonces yo prefiero, en vez de decir decreto y establezco y arrebato, Señor, que se haga tu voluntad y voy a comprobarla y su voluntad es mucho mejor que la mía. Entonces es simple y sencillamente estas dos cosas que vamos a estar meditando más a fondo porque como te decía en otros estudios, porque como te decía, hoy quiero primero explicar las tres características que se describen aquí acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque primero quiero que entendamos que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. No quisiera comenzar al revés, aunque primero Pablo habla de lo que tenemos que hacer y luego define la voluntad de Dios, pero aquí hay una parte bien importante y es que hay mucha gente que está engañada por Satanás pensando que la voluntad de Dios para sus vidas no es buena, que sus planes, como pensó Jonás, son mejores que los planes de Dios. Entonces el Señor les dice, ve a Nínive, pero como no les gusta Nínive, agarran y pagan su pasaje y se van a Tarsis. Y algún día lo hablamos esto al respecto. Y así como, perdón, dije Job, les digo que ando medio malo, estoy medio, como que de repente se me cruzan los cables, así que si digo una herejía o una cosa rara, es por culpa de este proceso que ando luchando por ahí con un virus que se quiere adueñar, pero no lo vamos a dejar. Quise decir Jonás, y creo que dije Job, y si no, el punto es este, Jonás. ¿No? Entonces, como no le gustaba, porque Nínive era capital de Asiria, acérrimo enemigo de Israel, pues él paga, porque el pecado cobra, cuesta, y se va a un destino totalmente distinto, y tú conoces el resto de la historia. No me voy a meter en la historia, es simplemente una representación, una figura de cómo a veces nosotros, en vez de caminar hacia la voluntad de Dios, agarramos y pagamos y nos vamos a Tarsis. Ahora, ¿qué hubieran hecho muchos cristianos en medio de la tormenta? Y esto no lo tenía aquí en el bosquejo, pero se me vino a la mente ahorita que hacíamos mención de todo esto. Yo estoy seguro que muchos hubieran dicho, y no estoy tan lejos de la realidad, porque un pseudoapóstol en Miami hace algunos años hizo exactamente esto con un huracán.
y hubieran dicho: yo en el nombre de Jesús decreto que la tormenta termina y declaro paz y calma y ordeno a las olas que cesen y arrebato la paz y establezco que se termina. Y el problema aquí en Jonás no era falta de fe, era falta de obediencia. No era falta de gritos o una oración más rimbombante, o no se trataba del título de la autoridad. Se trataba de que el hombre estaba caminando en contra o navegando en contra de la voluntad de Dios. Entonces lo que él tenía que hacer era arrepentirse y volver simplemente a la voluntad de Dios, ir a Nínive. Entonces la tormenta no cesó hasta que echaron a Jonás de la barca. Y así hay muchos cristianos que están bajo tormenta, pensando que es el diablo, pensando que tienen que decretar con más fuerza, gritar con más ímpetu, ¿verdad? Y a lo mejor simple y sencillamente se trata de lo que estamos viendo, de Romanos 12:2, dejar de ser como todos, cambiar su forma de pensar, empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces y solamente entonces van a experimentar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Te decía que hace algunos años veía esta persona en Miami que decía: con la autoridad que tengo de apóstol, ordeno a los vientos del norte y del sur que se aparten, y tú lo oías cómo oraba con esa convicción y casi que hasta te persuade, ¿verdad? Dices: órale, yo creo que me falta fe. Y pues bueno, vino el huracán y arrasó con la ciudad, y fue uno de las peores devastaciones, pues porque no se trataba de eso. Pues hay mucha gente que cree que se trata de eso, y en vez de vivir una vida en obediencia, empiezan a vivir una vida de misticismo. Y ser místico no es ser espiritual. Para ser espiritual no necesitas hablar raro, orar raro y andar ahí con la mirada como si estuvieras viendo ángeles todo el tiempo en el cielo, flotando sobre las nubes. Es simple y sencillamente caminar en comunión con Dios y en obediencia a Dios. Si tú piensas como todos, hablas como todos, haces negocios como todos, tratas a tu familia como todos, eres igual de apático que todos, tienes solamente una religión como todos, ¿qué resultado vas a obtener? El de todos. Por eso dice la Biblia: ¿quieres comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Número 1, no te conformes a este siglo, no tomes la forma de este mundo. Yo les he dicho a los jóvenes: tú estás en un examen y le copias al burro de enfrente que sacó 5, ¿cuánto vas a sacar? 5. Y llegas con la maestra: Miss, ¿por qué me puso 5 si copié re bien? Pues sí, pero le copiaste un burro. ¿Quieres copiar? Pues cópiale al inteligente, no al burro, ¿verdad? Y es lo que Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, ¿quieres copiar a alguien y quieres andar de copión? Pues cópiale al Señor, sigue los pasos de Jesús, corre con paciencia la carrera que tienes por delante, Hebreos 12:2, puestos tus ojos en Él. Porque si tú actúas como el mundo, hablas como el mundo, piensas como el mundo, tomas decisiones como el mundo, vas a terminar como el mundo. Entonces la iglesia es bien curiosa porque queremos resultados distintos a los del mundo, haciendo exactamente lo que el mundo hace. Y en vez de que transformemos al mundo, más bien cada mes metemos más al mundo a la iglesia. Y así no vamos a cambiar a nadie. Así ni vamos a cambiar ni al mundo ni a nosotros. Y vamos a acabar todos igual y peor. Queremos comprobar la voluntad de Dios. Necesito dejar de ser como todos. Necesito cambiar. Y a lo mejor eso va a implicar que te rechacen, que te vean como el raro. ¿Por qué no te fuiste de borracho con ellos? ¿Por qué no fuiste tranza como ellos? ¿Por qué no fuiste infiel como ellos? ¿Por qué no fuiste inmoral, pelado, altivo y prepotente como ellos? Pero solamente aquel que hace cosas distintas va a tener resultados distintos. Voltea a ver al mundo y dime, seamos honestos, si el mundo vive en plenitud. Y ves a gente aún que tiene recursos, fama, poder, etcétera, etcétera, y no son felices, no tienen paz, no viven plenos, no tienen familias. No hablo de perfectas porque en la Biblia no existen, pero no hay algo genuino, puro, no viven una vida feliz, frustrados, llenos de complejos, queriendo con apariencias y con bienes materiales asombrar a los demás, porque en ellos mismos están seguros de quiénes son y cómo van a estar si ni siquiera lo saben, ¿verdad? Pues queremos terminar así, con matrimonios fracasados como los de todo el mundo, con hijos perdidos, con relaciones rotas como todo el mundo, enfermos como todo el mundo, física y mental y espiritualmente. Copiemos al mundo. Queremos comprobar la voluntad de Dios. Número 1, dice Pablo: deja
de conformarte a este siglo. Sé transformado a través de la renovación de tu entendimiento y entonces vas a comprobar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como lo vimos en los mensajes pasados, ahí fue donde ya me acordé que te hablé de Jonás, ¿verdad? Es lo mejor para nuestras vidas. Y ahí ya me acordé porque no recordaba, dije, ¿en qué momento hilamos? Hicimos como este match, este clic entre versículo 1 y 2. Y fue justamente ahí, cuando veíamos que el sacrificio vivo era una adoración lógica, nuestro culto racional, aquellos lógicos, adoración lógica. De ahí pasa el versículo 2 Pablo, ¿verdad? Y yo les decía esto, o sea, vivir una vida en obediencia es la mejor de las decisiones, porque es vivir una vida de acuerdo a su voluntad, y su voluntad, entonces dice, es buena, es agradable y es perfecta. Satanás va a querernos convencer de que nuestros planes son mejores que los suyos, y este es uno de los engaños en los que más gente cae, aún dentro de la iglesia. Perdón, los que van conectándose, si ven tomar hoy más agua de lo normal es porque les digo que estoy en mi garganta como luchando por ahí con algún bicho, y bueno, por eso van a ver que de repente me agarro la garganta y tomo agua y cosas por el estilo. Según yo iba a compartir con ustedes media hora y bueno, vamos a seguirnos ya un rato más. Entonces, mucha gente piensa esto y yo recuerdo que hace años igual, me decían, espera la voluntad de Dios, y yo tenía miedo de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando era soltero decía, pues, ¿qué tal que la chava que Dios tiene para mí no me gusta? ¿No? ¿Qué tal que me dice, mira, aquí está el Bester Gordillo, Paquita la del barrio, y no te quejes y apacienta a la ovejota, a la ovejita del Señor? Entonces es lo que mucha gente piensa, ay, es que si Dios me manda de misionero a la África y tengo que dejar todo y no me gusta, y mira, tú descansa, y por eso vamos a ver las 3 características de su voluntad: buena, agradable y perfecta. Si su voluntad es que dejes todo y que te vayas de misionero a la África, en el momento que te lo ordene, dado que su voluntad es agradable, va a producir en ti un gusto por hacerlo. Si no es su voluntad, no te preocupes, no te va a mandar que lo hagas. Entonces hay gente que a lo mejor dice, es que no me quiero involucrar tanto porque a mí no me gustaría como servir a Dios de tiempo completo. Mira, si no es el plan de Dios para tu vida, no te va a llamar a eso. Y si llegara a ser el plan de Dios para tu vida, va a ser que te guste. Como Pablo, no solamente no lo imaginó, perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, y termina sus días diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que era antes para mí ganancia, no dice, ay, cómo me duele lo que perdí cuando era Pablo, y llegaba ahí al bar de Jerusalén, ¿verdad? Y decían, ábranle, que ahí viene el Pablo, y mi camello último modelo, y mi depa ahí frente al mar muerto. No, dice, todo lo que era para mí ganancia, lo estimo como pérdida, pero no como pérdida en un sentido de pobrecito de mí, cómo sufro de lo que me despojé, dice, como basura, con tal de conocer a Cristo. O sea, no solamente le dejó de importar, sino que dice, es basura, no vale nada. Y era tan fuerte su llamado que se convierte en su vida y dice, yo quisiera morir, pero si vivo, que sea para predicarlo a él. O sea, si Pablo hubiera enfermado y lo hubiera llevado a la iglesia que oraran por él, lo hubiera dicho, no oren por mí, ya dejen que el Señor me lleve. Mientras que hoy mucha gente se enoja con Dios porque Dios no la sanó. Y me pregunto yo, pues si realmente creerán en la vida eterna, ¿verdad? Porque si creemos en la vida eterna, pues por supuesto que nosotros quisiéramos como Pablo seguir viviendo, pero cuando la voluntad de Dios es otra, pues a fin de cuentas descansamos en que esa es nuestra esperanza, que no somos de este mundo, que nuestra herencia y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, que trasciende esta vida. Pues Pablo decía, para mí eso, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Y no lo ves decir, ay, no me gusta, pero pues ya ni modo. Y es mi caso. A mí me preguntabas hace años, ¿te imaginabas que ibas a terminar tu vida sirviendo a Dios de tiempo completo, predicando la palabra? Ni lo imaginaba, ni lo creía, ni creí que podría hacerlo. Yo les he contado que yo pensaba que de toda la Biblia no haría jamás un resumen de 10 minutos si quisiera exponer públicamente. Entonces, cuando Dios me llama, no es de que digo, híjole Señor, pero es que yo preferiría jugar fútbol y meterle 4 goles a las Chivas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén?
Ay Señor, es que yo imagino más, mira, me apasionaba el deporte y sigo practicando mucho deporte y me gustaba mucho la arquitectura y me sigue gustando y me gusta el diseño y cuando voy a algún lugar ver la decoración y en la casa hemos hecho algunas cosas y etcétera, etcétera. Pero cuando Dios me llama, no es como que yo dije, ay Señor, yo quisiera esto, sino fue al revés. O sea, dije, aunque hay cosas que disfruto hacer en la vida, en mi caso particular y personal, no tiene que ser el de todos, pero en mi caso llegó un momento en el que hace como unos 20 años dije, 19 más o menos, dije, Dios, no me imagino, ay, perdón, es que creo que tengo en una de las manos aceite de orégano. Los que lo han usado saben que es fuertísimo y me hago yo unas cápsulas de aceites y bueno, me tallé el ojo y creo que metí tantito orégano al ojo, entonces me empezó a arder durísimo. Pero bueno, ya no sé ni qué les estaba diciendo. Que no es como que dije, Señor, yo quisiera hacer esto, sino que fue al revés. Dije, Señor, aunque hay cosas que me gustan, no me imagino dedicando de lleno mi vida a hacer otra cosa que no sea predicar tu palabra. Y llegó un punto donde, aunque suene así muy trillado y creas que es choro, le dije, mira Dios, aunque sea en la sierra, en una tienda de campaña, pero yo quiero servirte, yo quiero predicar tu palabra. Y no era como que, y Señor, y seguro que este es tu llamado, no tendrás una cosa para mí, porque esto como que no se me antoja, no. Cuando algo viene de parte de Dios, Él va a hacer que a ti te guste. A lo mejor tú dices, no, yo no me imagino, porque no es el plan que tiene para tu vida. Y si lo llega a hacer, te va a poner el gusto por hacerlo. No sé si me estoy explicando. Mientras que hoy, si Dios de repente me dijera, ¿sabes qué? Pues que mejor si vas a ser futbolista o que mejor si vas a ser arquitecto, aunque son cosas que me gustan, no me imagino dedicando mi vida entera a eso. Y hay quien se dedica a eso y es feliz y lo disfruta, porque probablemente ese fue su llamado. Entonces a lo que voy es a que no te estreses, que simplemente descanses en que la voluntad de Dios para tu vida es lo mejor. Y lo que tienes que preguntarte es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Un grave error, por ejemplo, de muchos jóvenes cuando van a hacer su carrera es que estudian lo que los papás les dicen que tienen que estudiar porque tu bisabuelo fue médico y tu abuelo fue médico y tu papá es médico y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos serán médicos, aleluya. No cometas ese error, papá, con tus hijos. Entonces, si el plan de Dios para su vida es que sea médico, ahora que Dios le ponga la convicción y si es así, va a ser feliz y si es el plan de Dios, seguramente sea un gran médico. Pero él tiene que descubrir cuál es el plan que Dios tiene para su vida, el plan particular y personal. Y a veces hay una continuidad con nuestras generaciones antepasadas y la influencia de los padres, y el ejemplo, y vemos y se enamoran de lo que vieron, de lo que vivieron, pero a veces el llamado es otro. Pues mucha gente a veces simplemente sigue una carrera pues para continuar con el negocio familiar o porque esto es lo que deja. Y yo aquí hago una pregunta, si vas a dedicar al menos 8 horas diarias de tu tiempo y pasas en teoría otras 8 durmiendo, o sea que de tu tiempo práctico de vida, más del 50% lo vas a ocupar en tu trabajo, ¿de qué serviría tener un trabajo que te deje mucho dinero si no lo disfrutaste? No tiene sentido. ¿De qué te sirve todo lo que tienes si la mitad de tu vida no fuiste feliz? Y sabes algo, paradójicamente, si tú eliges algo que no era tu pasión, que no era lo que Dios te llamó a hacer, solamente pensando en la prosperidad económica, ni siquiera probablemente te va a ir bien, porque si no te apasiona lo vas a hacer mal, y si lo haces mal no te va a ir bien. Entonces, si tú haces lo que Dios te mandó a hacer, lo vas a disfrutar, y si lo disfrutas lo vas a hacer bien, y si lo haces bien, te va a ir muy bien. Y en el peor de los casos que durante un tiempo no te fuera bien, pues ¿cuál es el problema si estás haciendo aquello que tú disfrutas hacer y que eres feliz haciéndolo? No sé si me estoy explicando. Por eso siempre les digo, lo que tienes que buscar es cuál es el plan de Dios para tu vida. No dejarte influenciar por otras voces, escucha consejos, pero quien toma la decisión final eres tú. Porque mucha gente se deja influenciar, se deja manipular, y yo no sé de qué iglesia tú no sigas, y digo esto con mucho cuidado y respeto,
a veces ministros, muy probablemente queriendo hacer bien, se llegan a meter de más en la vida de las personas. Nosotros podemos aconsejar, pero cada quien tiene que tomar su propia decisión. Entonces, tú no puedes llegar e imponerle, no, con esa persona dice el Señor que no te cases y Jehová dice que es con aquella, porque conozco casos así, de matrimonios que dejaron una relación y que se casaron con otra persona según porque Dios dijo y que no son felices, porque los manipularon. Hubo por ahí de los 80 una generación que les dijeron a muchos jóvenes, deja de estudiar porque ya viene Cristo, y dejaron de estudiar, y en vez de impactar en las diferentes esferas de la sociedad, pues simplemente se encerraron en su iglesia y nunca hicieron nada por este mundo hecho pedazos. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, que a través de una relación personal con Dios, no nada más de una religión, sino de una comunión, podamos ser guiados por su palabra, por su Espíritu Santo, para que conozcamos su voluntad, que nos diga cuál es su voluntad para las diferentes áreas de nuestras vidas, porque su voluntad siempre será lo mejor. Y aquí, cada quien de forma individual y de forma particular tiene que irlo descubriendo. Y no te afliges, no te preocupes, simplemente descansa en que su voluntad será lo mejor. Cuando yo confirmé que su voluntad para mi vida era servirle de tiempo completo, justamente vino esta preocupación. Tenía como 20 años y ese Señor, y cuando me case, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Y qué tal que tú me llamas de tiempo completo hasta dentro de 10, 15 años? Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Y me ayudó mucho este pasaje porque aprendí a descansar. Y fue ahí un largo proceso, ¿verdad?, de pláticas con Dios en oración. Y le decía, Señor, yo sí me voy a la sierra, pero ¿qué tal la persona que tienes para mí? Y si no le gusta, y su respuesta fue, descansa en que la persona que tengo para ti, si yo te mandara a la sierra, también ella va a ser feliz ahí. Entonces yo he aprendido a descansar en que su voluntad es lo mejor. Y cuando viene preocupación y aflicción y estrés y pensamientos, digo, Señor, simple y sencillamente voy a descansar en que pase lo que pase, si estoy dentro de tu voluntad, va a ser bueno, va a ser agradable y perfecto, que vamos a empezar apenas a explicar. Según yo, hoy íbamos a explicar estas tres y creo que no va a dar tiempo ni de la primera, pero tenemos para eso todos los jueves, de que viene Cristo, ¿verdad? Para seguir Romanos de aquí al 2060, si el Señor no viene antes, porque al paso que vamos, yo no sé cuándo va a acabar Romanos. Entonces, aprendo a descansar en eso, en que su voluntad es lo mejor. Y ahora al revés, yo les he dicho, ¿sabes qué sí me da pánico? Tomar decisiones importantes que estén fuera de su voluntad, porque sé que su voluntad es tan pura y tan perfecta que una decisión importante fuera de su voluntad puede ser catastrófica para nuestras vidas. Cuando digo importante me refiero a que no llego al extremo de que voy al súper y le digo, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que compre jamón San Rafael o Food? ¿No? ¿Será tu voluntad que traiga leche deslactosada o leche entera? Entonces hay asuntos del día a día donde digamos que tú decides, ¿verdad?, en estas cuestiones irrelevantes, pero en las decisiones importantes de nuestras vidas no podemos tan a la ligera decir, pues se me ocurrió, suena bien, se oye bien, parece buen chavo, me da buena vibra, parece buen negocio, pues yo creo que sí, yo creo que no. Necesitamos meternos a buscar la dirección de Dios y que realmente Él nos los confirme. Yo les he contado que antes de iniciar con el colegio, que gracias a Dios llevamos ya más de un mes de haber iniciado aquí en Metepec, pues fueron muchos años de decir, es algo que o se hace bien o no hacemos nada, y que seamos guiados por la voluntad de Dios y no andar inventando. Y hemos sabido casos de personas que de repente un día se les ocurrió, fueron a una expo cristiana de educación y a los 2 días ya estaban montando la escuela. Y al siguiente año vuelven a cambiar de sistema y al otro otra vez, pues dices, bueno, pues que el Señor dice que siempre no, que siempre sí. ¿Será que Dios es tan volátil en sus planes, ¿no? O será que a veces emprendemos cosas en la carne, y así hay gente también, pues de repente este negocio, de repente aquel, ¿sabes qué? Pues siento ir a esta iglesia, no, mejor aquella. Me pasó un día con un joven que llegó a la alabanza, tocaba el teclado y dice, es que siento en mi corazón que Dios me quiere aquí. Y le dije, no te guíes solamente por sentimientos, mi hermano, ponlo en oración y que Dios te lo confirme. No, sí, aquí, pastor.
y al mes Dios le dijo que siempre no. O sea, entonces dices, qué Dios que cambia tanto de opinión. Y le pasa a jóvenes con noviazgos y adultos también, y gente que se casa y se divorcia y se vuelve a casar, y están tomando un montón de decisiones tan cambiantes en su vida, tienen más sube y bajas que el peso y que la bolsa y cualquier indicador, pues porque evidentemente no están siendo guiados por el Señor. Y luego por eso las cosas nos salen mal, no porque Dios nos maldijo ni nada por el estilo, sino porque no estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Y lo único que es bueno, agradable y perfecto es su voluntad. Y por eso te decía, a mí lo que me da pánico es tomar una decisión importante que no sea su voluntad. Y cuando empezamos, les estaba contando con el proyecto de la escuela, antes de que fuera una realidad, pues hay muchas cosas que hacer, hay muchas preguntas, hay mucha gente que a veces no emprende cosas que Dios le manda porque es más grande su temor a lo que puede pasar, a todos los riesgos, ¿verdad? Y venía gente a bombardearnos con estas preguntas y con estos riesgos, y cuando veías el tema de presupuesto y lo que tienes que cubrir, y si no lo puedes cubrir, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me dejé bombardear ni gobernar por todo eso, solamente le dije, Señor, si es tu voluntad, síguelo confirmando, abre puertas y punto. Y si es tu voluntad, tú vas a respaldar. Pero si no es tu voluntad, estórbanos, por favor, porque ni de loco me animo a hacer esto si no es guiado por ti. Y muchas veces, cuando tengo esa duda de si algo es o no es su voluntad, esto es lo que le digo, Señor, si no es tu voluntad, tú estórbalo. Tú estórbalo porque yo no quiero tomar decisiones importantes que no sean tu voluntad. Porque ahí no importa el conocimiento, la sabiduría, los contactos, palancas, recursos que tengas. Como te decía hace rato, te puede ante los ojos de los hombres ir bien, pero si no es el plan que Dios tenía para tu vida, ¿de qué sirve que te fue bien si no fuiste próspero en ese plan, en el sentido que no fuiste capaz de disfrutarlo? Y Salomón hablaba de esto, ¿no? De gente que tiene todo, pero que nunca disfrutó de la vida. Jesús dijo que separados de Él, nada podíamos hacer. Entonces, en resumen, todo este rollo era solamente para decirte que no temas, que simple y sencillamente descanses en su voluntad y busques su voluntad. Y su voluntad, ahora sí, vamos a verlo, es buena, es agradable y es perfecta. Buena, son tres términos que por el tiempo que nos queda no vamos a poderlos ver todos. Entonces se me hace que vamos a ir de atrás para adelante, de perfecta, agradable, y terminar la próxima semana con buena. O bueno, no, vamos a empezar de buena. Yo creo que sí nos da tiempo de dejar bien plasmada la esencia. Te resumo agradable y perfecta, y la próxima semana las meditamos a fondo, para que al menos nos llevemos esta idea. Rapidísimo, definición de las palabras. Buena, como tal, significa eso, es buena. Agradable quiere decir que a ti te va a gustar, porque alguien puede decir que tal que es buena, pero a mí no me gusta, ¿no? Como lo que te decía hace rato, o sea, servir a Dios es bueno, pero si no tienes el llamado, pues puede para ti no ser agradable, ¿no? O viceversa, la profesión que tú ejerces a lo mejor es algo bueno, no eres narcotraficante, no eres secuestrador, no eres ladrón, es una persona profesional y exitosa, y si fue el llamado de Dios para tu vida, para ti no solo es bueno, sino que también es agradable. Pero yo me imagino a lo mejor en tu lugar y digo, aunque pudiera ser bueno en muchos sentidos, si no es el llamado que Dios tiene para mí no sería agradable. Entonces yo a veces veo la vida de muchas personas y la disfrutan y son felices porque es el plan que Dios tenía para ellos, pero yo no me imagino en esa vida. Para mí no sería agradable porque no era el plan de Dios para mí. Y perfecta, esta palabra creo que se pudo haber traducido mejor. Por eso lo que les decía hace rato de la importancia de tener esas herramientas como el Strongs, que algún día les voy a enseñar a usarlo. Los que se conectaron tarde, les dije al principio que se me ocurrió que hagamos un Zoom y les puedo enseñar yo ahí, que puedan preguntar, interactuar, etcétera. Y nos ayuda justamente a saber el significado de palabras como esta, porque perfecta, la gente entiende por perfecto algo que no tiene tacha alguna, y si la voluntad de Dios no tiene tacha alguna,
es perfecta en el tiempo de Dios, a la forma de Dios, pero ¿cómo explico esto? A veces ante los ojos de los hombres, pasar por tiempos difíciles, por crisis, por enfermedad, por la partida de un ser querido, por una tragedia, puede hacer que muchos se pregunten, bueno, ¿y no que tu voluntad era perfecta? Y no es perfecta en el sentido que todo será color de rosa, sino que la palabra perfecta aquí viene del griego teleios y más bien significa completa. Es que perfecta, perfecto, completo e íntegro en la Biblia se utilizan como sinónimos. Y muchas veces esta misma palabra en el original es, aunque traducidas son distintas, en el original es teleios. Entonces algo perfecto habla de algo íntegro o algo completo. Entonces quiere decir que a su voluntad no es que tiene todo lo que quieres, pero no le va a faltar nada de lo que realmente necesitas. Y ahora sí vamos a ver uno por uno cada uno de estos significados. Y comenzamos por buena. ¿Qué significa buena? No quiere decir que todo va a ser color de rosa, sino que aún si llegas a pasar por algún tiempo difícil, va a producir algo bueno. Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces no es bueno en el sentido de que nunca habrá nada aparentemente malo, sino que todo lo aparentemente malo va a tener como finalidad algo evidentemente bueno. Jesús advirtió que en el mundo habría aflicción, Juan 16:33, pero añadió, confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, te amuelas y te amargas y ya ni modo, si esa fue mi voluntad, pues ya te amolaste. No, sino que a través de la adversidad Dios nos va a llevar a cosas buenas, ¿verdad? A través de los problemas, a través de las crisis, si nos mantenemos en su voluntad va a obrar para bien. Y te decía que me estaba pensando dejar hasta la siguiente semana para extenderme, pero te voy a resumir rapidísimo, porque el tema no es hablar del propósito principal de las pruebas, pero va implícito, porque a veces Dios permite que pasemos tiempos difíciles y su voluntad es buena, pues porque los tiempos difíciles muchas veces obran cosas buenas. Yo estoy seguro que Nabucodonosor y que el hijo pródigo, después de ser restituidos, le dieron gracias a Dios y gloria a Dios por haber permitido que pasaran por esa adversidad. Entonces a veces Dios permite que la gente envanecida y endurecida como ellos toque fondo para que recapaciten y no sigan perdiendo el tiempo. O sea, hay gente que tiene a seres queridos que están apartados de Dios, que están endurecidos, que están envanecidos, ¿verdad? Y que oran, Señor, que vengan a ti, que se conviertan y no pasa. Y a lo mejor tenemos que decir, Señor, bueno, si tienes que quebrantarlo, pues ni modo, me va a doler, pero es mejor ver un periodo temporal y breve de quebrantamiento a que sigan viviendo así toda su vida. Mejor un tiempo de quebrantamiento y que tengan la eternidad a una vida sin quebrantamiento y que tengan por destino eterno el infierno. Entonces a veces la gente cuando está apartada de Dios tiene que tocar fondo para recapacitar, porque el ser humano, por eso Jesús decía que era más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, no porque sea pecado que una persona prospere materialmente, pero el que llega a prosperar muchas veces cae en el error de creer que no necesita de Dios. Yo te he contado que hay gente que iba a la iglesia y que se congregaba y que servía y se discipulaba y buscaba a Dios, y cuando prosperaron y les fue bien materialmente se apartaron por completo, y no te hablo de la iglesia, se apartaron por completo de Dios. Entonces para ellos, paradójicamente, su bendición se convirtió en su peor maldición, porque después te enteras que a lo mejor prosperó su cuenta del banco, pero todo lo demás en su vida se fue a la ruina. ¿Y de qué sirve entonces que tengan la cuenta llena si tienen la vida y el corazón y la mente vacíos, ¿verdad? Entonces, Dios muchas veces por amor a nosotros permite que toquemos fondo y que pasemos por una adversidad, no porque nos quiera destruir o castigar, sino porque porque el Padre al Hijo que ama disciplina, nos está disciplinando para volvernos a casa. A veces permite que pasemos adversidad para que nos demos cuenta de lo que realmente hay en nuestro corazón, porque llega a ser, según Jeremías 17:19, perverso y engañoso. Y aunque Jesús viene y nos da un nuevo corazón en el Nuevo Testamento, constantemente vemos cómo se nos recuerda que aún en Cristo nos podemos volver a endurecer, que nuestra mente se puede volver a envanecer, que nuestros ojos espirituales se pueden cegar, ¿verdad? Y entonces Dios permite que la adversidad saque a la luz la verdad de lo que había en nuestro corazón, como los discípulos en la barca,
que pensaban que tenían fe, y Jesús permite la tormenta para revelarles que todavía le faltaba mucho fortalecer su fe. O sea, hay mucha gente que pues, a lo mejor hablaba de Dios y servía a Dios y tenían dinero y salud y amor y todo bien bonito, y Señor, tú eres mi Dios, como el domingo lo veíamos. Les decía hace rato que les recomiendo mucho el mensaje del domingo, pero con triple casco, porque es de los más fuertes que he compartido, creo que en los últimos años, el de discípulos o chusma o discípulos o multitud. El título parece como que va a estar chusco, y lo último que tiene ser chusco está muy, entre comillas, agresivo. Lo digo en el sentido que está muy confrontador, ¿verdad? Pero para edificación, no para traer culpa ni condenación, sino más bien para llevarnos a una confrontación, para arrepentimiento. Entonces, ahí tenías un grupo de personas que aparentemente estaban siguiendo a Jesús, y que cuando Jesús no cumple con lo que ellos esperaban, cuando no les da más pan y más peces, pues terminan murmurando en contra de él, y terminan tropezándose y terminan blasfemando. Y este domingo veremos en la segunda parte que aún algunos de los que parecía que eran sus discípulos también lo terminaron abandonando. Entonces hay mucha gente que cuando viene la prueba lo abandonan, y Dios permite la prueba para que ellos recapaciten, y si son hijos se den cuenta que el problema no era su acción, era su motivación. ¿Qué es lo que te motivaba a servir a Dios? Es bien fácil, shakha, les decía el domingo, adorar a Dios de rodillas. El primero que lo hizo fue Abraham cuando recibe la promesa. Pero ¿qué hizo Abraham cuando Dios le dice, entrégame al hijo de la promesa? Voltea con su siervo y dice, tú aquí quédate mientras mi hijo y yo subimos y adoramos. Y la palabra adoramos es también shakha, adorar de rodillas. Entonces es fácil adorar y postrarse y humillarse y reconocer su señorío cuando da la promesa. Pero ¿qué tal cuando te pide la promesa? ¿Qué tal cuando te pide que le entregues lo que más amas? ¿Qué tal cuando eres pasado por fuego? ¿Eres capaz, como Abraham, de seguirle adorando? Como Job, de decir, Jehová dio y Jehová quitó, sé el nombre del Señor bendito. O en ese momento, ay, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Dónde está Dios? Y Dios injusto y no sé qué. Entonces la prueba a veces nos revela que nuestra motivación no era lo que creíamos, que pues la adorábamos porque vivíamos en una esfera color de rosa, pero como le dijo Satanás a Dios acerca de Job, toca lo que más ama y vas a ver si no te maldice. Ahora, casi siempre, y se me hace que voy a hacer una prédica de esto, nos enfocamos en Job, pero ¿qué había visto Satanás antes de Job? En aparentes siervos de Dios, que por experiencia le dice, permíteme que toque a Job y vas a ver cómo va a reaccionar. ¿Por qué esa seguridad en él? Porque seguramente ya lo había visto esto tiempo atrás muchas veces. Y no estoy suponiendo en vano, porque hay ejemplos como el de esta multitud y mucha gente que conocemos en este siglo, que justamente cuando son tocados como Job, blasfeman en contra de Dios, se enojan en contra de Dios. Entonces Satanás por experiencia dijo, Job es uno más del montón, es de la multitud. En cuanto Dios toque su familia, su salud, sus finanzas, este brother va a blasfemar en contra de Dios. Y Job mantuvo su convicción. Entonces la prueba, ¿verdad?, no lo movió porque su convicción era genuina. Pero hay mucha gente que cuando viene la prueba, sale a la luz que Lucifer tenía razón. No eran verdaderos adoradores, eran cristianos, entre comillas, parte de la multitud, nada más, pero que nunca hubo en ellos una verdadera transformación. Entonces Dios a veces permite las pruebas para que nosotros mismos nos demos cuenta de qué es lo que había en nuestro corazón. Y en tercer lugar, también muchas veces es parte de un proceso para purificarnos, para subirnos a otro nivel. Como Pablo, que le dijo, Dios, quítame este aguijón de la carne, 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Y le rogó 3 veces y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice Isaías 48, 10, te he purificado y no como la plata, te he escogido en horno de aflicción. Entonces a veces la adversidad nos lleva a buscar más a Dios, entender las cosas. Hay muchas cosas que trae la adversidad, ¿no? Podríamos hablar innumerables ejemplos y hacer una serie entera de esto. Personas que a través de tiempos difíciles se dieron cuenta de quiénes eran sus amigos y quiénes no. Conocido hermanos que llegaron a ser muy ricos materialmente y cuando lo perdieron todo, su gente cercana les dejó de hablar y dicen gracias a Dios porque esto me mostró realmente quiénes eran. También gente en el ministerio que cuando tenía autoridad, todo mundo, uy, sí, ahí va el pastor y esto y lo otro, y cuando
de repente pasan un tiempo difícil, pues en vez de apoyarles los pisotean, los patean, y que se dan cuenta pues que mucha gente simplemente estaba ahí por algún interés personal. Entonces muchas veces la prueba sirve para esto, ¿verdad? No solo para darnos cuenta de cosas de nosotros, sino a veces de cosas de los demás. Y no sabemos a ciencia cierta cuál es el propósito de Dios en la prueba que cada quien está pasando. O sea, yo no sé cuál es el propósito de Dios en tu prueba, pero tú a través de tu comunión con Él lo puedes descubrir y vivir lo que dijo Santiago, este grupo de cristianos, que tengan por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que hay un propósito detrás de eso, ¿verdad? Entonces, ya aquí te recomendaría otro tipo de conferencias. Hemos hablado muchos mensajes. ¿Dónde está Dios en medio de la tormenta? Algún día hablamos de eso. El de desamparados con signos de interrogación, jamás. Vimos otro que se llamó... hablamos uno donde guiados y bendecidos por la adversidad. Entonces, son diferentes prédicas donde ya hablamos de fondo, con más ejemplos, cuál es el propósito de las pruebas, el de la prueba de fuego también, o el horno de fuego, y quizá te ayuden. Y eso es lo único que quiero dejarte con esto, porque no es el tema principal y estamos ya por terminar, que su voluntad es buena, número uno, no en el sentido que no vamos a pasar por nada malo. Quería aclarar esto porque, como hace poco también les decía, el pseudoevangelio humanista que predomina hoy en día hace que mucha gente, cuando se encuentre con la adversidad, se decepcione y se aparte de Dios, porque dice: a mí nunca me advirtieron de esto, me dijeron que si yo venía a Cristo, mi familia se iba a restaurar, y es muy posible, pero también es posible que al contrario, que te dejen de hablar. Si yo les contara, mis hermanos, algunos de ustedes saben algunas historias difíciles que hemos vivido, y que lo que predico realmente lo vivo, pero no es el tema hoy. Pero Jesús dijo que si no teníamos la convicción y el valor para renunciar aún a nuestros más cercanos por amor a Él, que no éramos dignos de seguirle a Él. Entonces se nos dice: ven a Cristo y todo va a ser color de rosa, toda tu familia se va a unir, y te vas a sanar y vas a ser rico, pero ¿qué tal que seguir a Cristo te cuesta todo? Cuando la gente pasa por estas pruebas, se siente decepcionada, defraudada, y se aparta por completo de la fe y le vuelve la espalda al Señor, porque les vendieron un pseudoevangelio color de rosa. Entonces se entiende que es buena en este sentido, o sea que aún toda esa adversidad va a obrar para bien. Y desde enero para acá, algunos que nos siguen, en su momento les conté que estábamos pasando ahí un tiempo complicado, y yo a veces le digo: Señor, yo no sé cuál es el propósito detrás de esto, pero descanso en que lo hay, y tarde o temprano todo tendrá sentido. Esto aparentemente no parece ser bueno, no es un escenario que me hubiera gustado, y a lo mejor tú también estás viendo escenarios que no te hubieran gustado, humanamente hablando, pero su voluntad sigue siendo buena, y Dios a través de eso va a seguir obrando cosas. Y dentro de todo esto yo lo he visto. De entrada, que Dios a su iglesia la ha bendecido, y que a través de pruebas complicadas ha obrado para bien al cuerpo de Cristo. Y cuando veo al cuerpo de Cristo como algo que me trasciende a mí, y su iglesia como una estructura espiritual más importante que mi propia vida, digo: bueno, Señor, gloria a Dios, porque a veces cosas que no nos gustan, en la perspectiva eterna obran para bien, y eso es lo importante, ¿verdad? Retomando como empezamos, que Pablo dijo: el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, ¿qué decía Juan Bautista? Señor, que yo mengüe, pero que tú crezcas. Entonces, a veces tenemos que menguar para que Él crezca. A veces pasamos tiempos difíciles, pero eso lo glorifica a Él. A veces eso sirve para que su palabra se extienda, para que nos acerquemos a Él, muchas cosas, y en ese sentido su voluntad es buena. Entonces, estás pasando un tiempo difícil, no te agüites, mi hermano, su voluntad es buena para tu vida, todo el tiempo,
aun cuando no lo parezca. La siguiente semana hablaremos de las siguientes 2 características y retomaremos el cómo vivirla. Mientras tanto, con esto concluimos. Ahí en tu lugar, excepto si vas manejando, cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Renuncio a la idea de creer que mi voluntad es mejor que la tuya, Señor, y decido, en obediencia a ti, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, porque creo que tu voluntad es lo mejor. Señor, en el nombre de Jesús también me despojo de todo temor y simple y sencillamente abrazo tu voluntad, descansando en que es lo mejor para mi vida, aun cuando a veces no parezca ser buena. Hoy he entendido que es buena en el sentido que siempre obrará para bien, no en el sentido que siempre será fácil o que siempre, Señor, será color de rosa. Señor, te pedimos que aquellos que están pasando por tiempos complicados, que por obedecerte a ti se han metido en problemas, que están pasando adversidades o tormentas, tú les fortalezcas, Señor, y puedan creer que a través de esto tú harás algo bueno, porque tu voluntad así lo es. Que no nos metes por problemas, Señor, por hobby, para divertirte viendo cómo sufrimos, sino que a través de eso algo bueno vas a hacer. Dios, cada uno pasamos adversidades por diferentes razones, a veces inclusive porque nosotros solitos las provocamos, y en ese caso lo que necesitamos es más bien, como Jonás, dar media vuelta y regresar a tu palabra y a tu voluntad. Y si es el caso, dile: Señor, hoy doy esa media vuelta para volver a ti. Y si no es el caso, Señor, dile: haz tu voluntad y no la mía. Y descanso en tu verdad y en tu promesa, y en que creo, Señor, que de lo aparentemente malo saldrá algo bueno, como fue con Daniel, con sus amigos, con David, con José, con la iglesia primitiva, con tanta gente de la que hemos hablado en los mensajes que recomendamos, que experimentaron cómo las cosas aparentemente malas obraron para bien. Eso nos hace descansar y simple y sencillamente seguir adelante en tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, avisos únicamente. Pensé que se había desconectado la transmisión, pero no. Mañana tenemos ya el grupo de matrimonios en Toluca, 7:30 alabanza, jóvenes y matrimonios juntos, 8 de la noche cada uno mensaje por separado. Lo más seguro que esté mañana con matrimonios el pastor Yoshi y un servidor, nos vamos ahí alternando. Entonces están invitados todos los viernes los que viven aquí en Metepec y Toluca. Y el domingo nos vemos, me toca compartir en el segundo y tercer servicio, estará el pastor Yoshi en el primero. Y les voy avisando que tendremos un seminario de restauración familiar, va a ser el 10 y 11 de noviembre. No puedo ahorita meter mi teléfono para ver el calendario, pero el fin de semana que cae en esos días, no sé si es 10 y 11 o 12, pero ese es viernes y sábado. Ya luego les contaremos de los invitados que tendremos, ¿verdad? Y va a ser entrada libre aquí en Villanueva para el Mundo Toluca, para que vayan apartando la fecha. Si tú vives fuera, puedes venir desde el viernes, y ahí abajito de la iglesia hay un hotel que es el City Junior Express. Y si eres un poco más fresa, pues está a 2 cuadras el Doubletree by Hilton, muy bonito, ¿verdad? Y que tiene muchas veces paquetes muy buenos que tú puedes buscar en diferentes páginas para que no tengas que ir y venir y puedas recibir todos los mensajes. De hecho, planea para quedarte todo el fin de semana, porque el domingo continuaremos con mensajes enfocados en la familia, pero es hasta el fin de semana, como les dije, del 10 y 11 de noviembre. Solamente les aviso desde ahorita para que vayan apartando la fecha. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Que pasen bonita noche, que Dios los bendiga. Estamos despedidos y nos vemos por aquí la próxima semana, si Dios quiere.